Hoy te comparto 5 ideas para reciclar y decorar las latas que tengas en casa. Muy diferentes, fáciles y bonitas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. ¿Cuánto pueden dar de sí unas latas? Vamos con estas ideas que espero os gusten y os inspiren a reciclarlas. Todas las latas las vamos a preparar con imprimación todoterreno o para metales y pintura blanca. En la primera idea trabajamos con tela, un retal de tela. Yo he escogido esta rosa bonita de algodón. Cubro con ella el cuerpo de mi lata, pegándola con cola blanca. Y para decorarla, unos detalles conjuntados, como son esta cinta de yute monísima con detalles en rosa también. Y un par de florecillas con sus brillis incluidos le aportan mucha vidilla. A juego con la cinta de yute y una de las flores, vamos a pintar con un bonito tono arena el resto de la lata, la parte de abajo también, el interior y el borde. La podemos dejar así, que ya va ella sencillita y monísima, o sumarle unos detallitos con una cuerda de yute también. Le voy a colocar un par de asitas a cada lado. Y una cinta en la parte superior conjuntando el trabajo. Y ya la tendremos lista. Me encanta, por ejemplo, para el escritorio. ¿Te cuento un secreto? La tengo de guardiana de mis tijeras. La segunda idea también es muy sencilla. Trabajaremos ahora con una pequeña lata de atún. Vamos a hacer un bonito adorno decorativo con ella. Con la imprimación ya puesta, vamos a hacer decoupage con retalitos también de una servilleta. Todo nos sirve hoy. Primero en el interior. La recorto y adapto al tamaño del fondo de mi pequeña lata. Medium para decoupage, bien extendido. Y más medium por encima, protegiendo el trabajo. En el borde de la tapa, otro retalito de la servilleta parisina. Podemos ayudarnos con un plástico y un papel suave, que la superficie es curva, para hacer el decoupage. Y esa capa generosa del mismo medium para proteger el trabajo. Vestimos así con estas cartas y letrillas vintage la manualidad. Pintamos el interior de esta pequeña latita de un color a juego. Y vamos a trabajar ahora con mucho brilli brilli, creando el emblema de París, la Torre Eiffel en miniatura, tan bonita, con este molde de silicona y la resina UV, resina ultravioleta. Ponemos resina en el molde, espolvoreamos los brillis y pasamos por encima una linterna ultravioleta para fijar el producto a la resina. En tan solo unos minutos tendremos nuestra pieza lista. Una cuerdecita plateada y un moñito a juego me sirven de complemento para esta sencilla idea de reciclaje. Con cola blanca sumo mi pieza de resina al trabajo, en el borde de la lata. Y mira qué bonita, coqueta y sencillita nos queda esta pequeña lata reciclada.
una idea decorativa para latas pequeñas. La tercera lata tendrá un aire muy vintage, ya preparada con su imprimación y pintura blanca. Procedo con esta belleza de papel de arroz a hacer la técnica del decoupage. Ya sabes, ponemos medium bien extendido o cola blanca rebajada con agua nos sirve igual. Y colocamos estas elegantes rosas. Y para proteger el trabajo y que quede bien asentado el diseño, damos ahora una capa más generosa de nuestro pegante. El papel, qué completo y qué bonito, ya incluye hasta sus letrillas, qué vintage y precioso. Con un tono tapioca, que es familia de blancos, voy a pintar el resto de mi lata. Y con un delicado también gris perla, que le va de perla a este trabajo, nunca mejor dicho, doy colorcillo al interior de la lata. Pocos detalles para este reciclaje, quizás el más reciente de este desfile de ideas del canal. Con pasta DAS, que es esa pasta de secado al aire con la que me gusta mucho trabajar, voy a crear con ayuda de un molde de silicona unos adornillos elegantes y chachis, cenefas con glamour para vestir tanto el borde superior como el inferior de mi lata reciclada. Pegaditos con cola blanca y pintaditos del gris perla para conjuntar el trabajo. Vuelvo al papel de arroz de ITD Collection para tomar también este capullito que nos quedaba. Vamos a crear un sencillito 3D, un chipboard al uso, con cartulina blanca. Un adornillo bonito para darle un plus a este sencillo y delicado trabajo. Decoupage igual para este fin y recorto la bella florecilla en silueta. Con una almohadilla adhesiva chiquitita la incorporo a este sencillo reciclaje vintage. Así, esquinadita. Queda monísimo, ¿no te parece? Barniz mate y lata protegida, que es sencilla y que es reciclaje con más glamour para regalar. Cambiamos totalmente de registro para crear ahora un falso acabado de cuero para nuestra cuarta lata reciclada. Usaremos papel craft para esta idea. Medimos el contorno de nuestra lata. Yo voy a usar una grandecita, como en el ejemplo anterior. Y esto es muy divertido. Primero lo arrugamos, después lo abrimos y extendemos. Lo humedecemos con agua. Volvemos a arrugarlo y a extenderlo y lo secamos con un secador de pelo o pistola de calor. Así tendremos ya listo nuestro papel trabajado. Pasamos ahora a decorarlo. Voy dibujando con un lápiz varias formas. Esta termina para acá, otra termina para allá, hasta completar nuestro papelito arrugado. Pondremos color a cada hueco dibujado, con distintos tonos de color marrón. Como yo no tengo tanto, pues voy a ir haciendo mezcla de colores y sacando estos tonos tierra de distintas intensidades. Mira qué bonito queda. Hoy estamos dándolo todo con estas ideas de reciclaje con diversas latas, recordando manualidades que ya vimos en su día en el canal o descubriéndolas si es tu caso. Aprovecho para invitarte a que te sumes a esta familia creativa apañada y te suscribas al canal. Es gratis, no cuesta nada. Así lo hace siempre mi gente apañada. Lo pegamos a la lata con cola blanca. Le sumamos también una pieza para la parte baja. Y vamos a divertirnos creando los detalles del falso cuero. Lo primero, puntitos en color negro. Unos cuantos.
muchos, por todo el contorno de cada pieza, quedando unos frente a otros. Después, con un rotulador blanco o con pintura acrílica blanca y un pincel finito, si es lo que tenemos, crearemos líneas blancas, rectas en la parte superior e inferior y curvas uniendo colores. Barniz mate para proteger el trabajo. Y listo nuestro macetero o portatodo reciclado para decorar o para regalar. Ha sido fácil, ¿verdad? Otra idea más para reciclar latas, imprimación y pintura blanca para comenzar. Y vamos a decorarla también sencillita, con poquitas cosas. Un papel de arroz con un diseño de corsé precioso. Es el protagonista de esta idea. Extiendo medium, coloco el papel y le aplico una capa ahora más generosa del pegante para decoupage. Trabajamos ahora con el resto de la lata. Vamos a pintar a dos colores, combinados y conjuntados, el interior, su borde y alrededor del papel decorado. Con un papel de scrap, de estos tan bonitos decorados por ambas caras y que nos cuesta siempre tanto decantarnos por una o por otra, voy a vestir, nunca mejor dicho, esta elegante lata. Le voy a fabricar un abriguito apañado, tomando primero la medida de la lata y doblando después las puntas, creando así la solapa del abrigo. Pongo cola blanca y abrazo con él mi lata, cerrándolo por la parte baja. Una elegante puntilla le da un plus a este reciclaje. Esta que voy a usar es adhesiva. Le va a dar ese toque de glamour a los bordes inferior y superior de esta lata. Unas florecillas monas de tela, de los colores afines a nuestros materiales, decoran y abrochan la parte baja del abrigo. Y unas perlitas, de estas adhesivas también, ponen el broche elegante final a la manualidad. Es sin duda mi idea favorita de este recopilatorio de latas que te presento hoy. Cinco ideas fáciles con diversos materiales, cositas sencillitas, para darle vidilla a varias latas que tengamos por casa. Cuéntame cuál es la manualidad que te ha gustado más. Dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Te espero con muchas ideas más. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.